comenzó un poco también para estar discutiendo, ¿no? Lo que hacían los humanistas digitales, ¿no? Porque, digamos, son humanistas digitales, pero no tienen un concepto de tecnología fuerte, ¿no? O sea, les importa la academia, les importan las técnicas de la academia, les importa modificarlos, pero no tienen una noción de tecnología por ningún lado. O sea, si tú los lees, tienen como nociones, digamos, se les llama, por lo menos en filosofía de la tecnología, como instrumentales, ¿no? La tecnología es un instrumento Sí, y ya, ¿no? O sea, pero eso es muy problemático para alguien que hace filosofía, ¿no? sí. Entonces, eso, ¿no? Entonces, el seminario empezó un poco por ahí, ¿no? Sí, está Y, interesante. Sí. Bueno, luego también todo lo que es, por ejemplo, ontología orientada a objetos y también está interesante porque agarra partes, ¿no? de lo que es la estructura de programación, pero ya desde un punto de vista más crítico y discursivo. Entonces también ahí sí que puede haber, o sea que hay diferentes opciones al mismo tiempo, ¿no? claro. Bueno, se está sumando ya bastante gente y vemos por ahí qué tal Emma, que acaba de entrar, Javier Serrano y Víctor. Bueno, es que Roberto también. Bueno, sí, ya están siendo las 4. Te comento un poco, Francisco, o sea, esto, la iniciativa y hay un poco, digamos, en general también, la iniciativa surgió un poco por Twitter, que le propuse a Francisco, pues, hacer, porque bueno, Francisco es muy, muy activo ahí en Twitter y entonces siempre está provocando. Y entonces, pues, yo en una de estas piqué y no, le dije bueno, pues que es lo que hacía en el seminario de tecnologías filosóficas de la UNAM. Y bueno, pues le dije que por qué no hacíamos una sesión conjunta, ¿no? Entonces, también un poco para darle así un poco de dinamismo a nuestro seminario y abrirlo un poco, pues nos pareció que podíamos montar algo. Entonces vamos a hacer 2 sesiones en las cuales, digamos, en esta primera, por nuestra parte, voy a proponer un pequeño taller introductorio a minería de textos con R, así, bueno, porque es algo en lo que estoy trabajando y creo que podría ser interesante. Y después Francisco y un poco vuestro grupo, digamos, el seminario, el equipo. el equipo, exacto, pues vais a proponer una lectura, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, un poco la idea es que lo pudiéramos tomar aquí la decisión, ¿no? Teníamos una propuesta. Manuel ya sabe, estaba como de acuerdo más o menos la propuesta, pero hay otras posibilidades, ¿no? Sí, se lo he Dependiendo. compartido. Sí, se lo he compartido en el grupo. Sí. No todos han Ya, accedido porque no todos están en el grupo del seminario, pero sí he compartido esa lectura ya. ya, ya. Si la tienes a la mano, digo, yo no la tengo en este momento, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, para que, digamos, esa sería como la propuesta, ¿no? Para sí, tratar de vincular el trabajo de ambos seminarios, no dirigirlo hacia las cuestiones que también hemos trabajado nosotros, ¿no? Entonces podríamos, digamos, ir planeando, ¿no? ¿Cómo sí. podría ser esto? Entonces ustedes lo decidimos en este momento, ¿no? Digo, Sí, les he puesto la lectura esa, que la que propone Francisco digamos, el equipo. Les he puesto la lectura ahí en el chat, ¿no? Esa lectura que sería para la próxima sesión. Entonces, sí, también podríamos decidir cuánto tiempo quieren para la próxima sesión, ¿no? Sería una sesión más bien de comentario, de discusión, ¿no? De la lectura, ¿no? No sé qué opinarían, ¿no? No sé, Manuel, ¿te parece sí, 15 sí. días, 3 semanas, incluso un mes? Porque es una lectura, digamos, que necesita Sí, sí. trabajo, ¿no? No creo que nos dé tiempo a leerlo todo, ¿no? Realmente. No, sí, sí, claro, podríamos proponer el primer capítulo, ¿no? La introducción, alguna parte así, no sé, ¿no? Si alguien tiene alguna idea, ¿no? Que Pues sí, pudiera. sí, lo que prefieran. Ustedes pueden escoger alguna parte.
Claro, Y, claro. Y se los hacemos llegar, ¿no? La propuesta, ¿no? sí, sí, se ha incorporado Paloma Vargas, que creo que sí que se conocen, ¿no? En este caso, bueno, Paloma ha llevado un poco, porque este año estamos inaugurando en el TEC la maestría en humanidades digitales. Sí, 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 me enteré. Sí te has enterado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Paloma ha estado pues bastante, digamos, ha sido responsable, ¿no? De alcanzar, ¿no? este punto pues de creación del programa y todo esto, y también trabajó en el seminario durante este tiempo. Y no sé si han coincidido ya alguna vez también en el tema de redes de humanidades digitales y todo esto. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Paloma. Un gusto estar aquí compartiendo, finalmente poder tener un espacio de conexión. Ya, Francisco, yo te conocí con Miriam Peña hace unos años, cuando andábamos haciendo pues la parte de la investigación, más que nada, de que se podía unir, ¿no? Y apoyarnos en todo el proyecto del desarrollo de infraestructura, sobre todo en la parte de México. Como ustedes bien saben, aquí está Gaby Suet también, o sea, pues en la Ciudad de México ya la vinculación con la red ya es de Sí. tiempo atrás, ¿no? Entonces nosotros estábamos buscando también como que desarrollar la infraestructura, el interés, que se integrara más gente a la facultad, como es el caso de Manuel, como es el caso de Miguel Muñiz, que han estado trabajando sobre el tema en sus respectivas universidades. Y bueno, finalmente después de ya un par de años, estamos en condiciones de armar esta interacción, ¿no? en el seminario, ¿no? Entonces estamos muy entusiasmados de que Manuel, que es el coordinador del seminario, haya entrado en contacto con ustedes a través de ese intercambio, a través de Twitter específicamente. Y pues bueno, nosotros hemos estado ya, Manuel nos ha estado apoyando con sesiones con R y hemos estado haciendo algunos ejercicios y buscando eso, vincularlo con nuestros proyectos de investigación, y pues estamos muy interesados en ver de qué manera podemos trabajar con ustedes y adaptarnos. Nosotros normalmente nos vemos una vez al mes, nos encantaría poder como dedicar ese espacio para interactuar con ustedes, pero si las frecuencias no coinciden, pues ya nos adaptamos nosotros, ¿verdad?, para seguir con nuestra agenda. Pero pues súper entusiasmados de estar aquí y muchísimas gracias por el intercambio. No, digo, estoy también muy agradecido, ¿no? No sé si conoces a Eloy Caloca. ¿Sí, Paloma? Claro, claro. Sí, Eloy apoyó en el diseño, con Paola Ricarte, que era su directora de tesis. Ajá, con Paola. Ya se graduó, ¿verdad? Y bueno, ahora que tuvimos las jornadas, las últimas, en noviembre fue, ¿verdad, Manuel? Eloy nos dio una charla, o sea, claro, pues sí, ha estado en el corazón de todo esto. Sí, como él es, digamos, tenemos proyectos en común. Digamos, lo que quiero decir es que estamos, ¿no? Somos la misma familia. Sí, más o menos. Y lo que, digamos, desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas, la parte conceptual, la parte filosófica que podemos nosotros de principio aportar, estamos abiertos, la verdad, para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Sí, lo que estaba comentando ahora mismo justo Francisco era esto de que hasta qué punto, y que también tenía un poco el sentido de su propuesta, era hasta qué punto a veces desde las humanidades digitales, que también ha salido alguna vez el problema, ¿no? La discusión, de hasta qué punto, digamos, perdemos el aspecto crítico en la medida en que estamos utilizando las tecnologías, ¿no? Y a veces cuando las tecnologías son más corporativas o tienen ya, digamos, unos features pues como muy así, pues entonces parece que se pierde esa distancia, ¿no? Que necesita un poco el pensamiento, la crítica y todo esto. Pero bueno, al mismo tiempo también hay tecnologías libres, ¿no? que creo que son las que más nos pueden ayudar a crear desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tira y afloja creo que puede estar un poco el secreto, ¿no? También está Miguel, que está dirigiendo este año la maestría de Humanidades Digitales. Creo que hoy has convocado a algunos de tus alumnos, ¿no, Miguel? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Sí, hicimos la invitación también a los estudiantes del programa de maestría en Humanidades Digitales, que hoy tenemos, digamos que la primera reunión del segundo trimestre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar para hablar con ellos un poco sobre lo que vamos a ver hoy. Algunos de ellos están por aquí reconozco al menos un par de nombres, ¿no? Pero
Pero bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? Poder tener este intercambio, ¿no? Interinstitucional, ¿no? Entre el TEC y la UNAM, porque finalmente, además, como decía Francisco hace un momento, ¿no? De que tenemos conocidos, amigos, colaboradores en común, ¿no? Porque el hoy precisamente este trimestre está también ofreciendo aquí un curso de filosofía de la tecnología, ¿no? Además él participó, como bien lo decía Paloma hace un momento, ¿no? Participó desde la concepción misma del curso, entonces ahora lo diseñó para poder ofrecerlo en este trimestre, entonces pues bueno. Y también está Gaby Suet, que aquí también veo que está conectada, ¿no? También ella también ha sido parte también de este diseño de los primeros trimestres, ¿no? Que estamos ofreciendo. Entonces, pues bueno, pues bueno, vamos a intentar, ¿no? Ir vinculando también a nuestros estudiantes, ¿no? También porque para nosotros va a ser muy, muy importante ir generando todo este ambiente, ¿no? De intercambio de proyectos, pero también de metodologías que puedan servir para las nuevas generaciones de interesados en humanidades digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación y qué padre que pudieron hacer este primer encuentro, ¿no? Pues, está genial. Vamos a intentarlo. No, vamos a intentarlo. Sí, sí. Vale. Bueno, sí. Bueno, pues si quieres paso a compartir pantalla y vamos un poco ahí al tema para ver cómo... Vale. Yo les he sugerido que para esto, en concreto, pues que para esto se instalen bueno, que se haga una cuenta en el RStudio Cloud, ¿no? Porque realmente, pues a veces da problemas lo que es ahí está, ¿no? A veces da problemas la instalación de R y de RStudio, bueno, porque aparte que es una doble instalación, ¿no? Porque se trata de que están los dos y las actualizaciones, incluso algunos temas de codificación. A veces a mí me han dado problemas digamos, en el archivo local, pero no al correrlo en línea, ¿no? Entonces, pues, bueno, está la posibilidad de que se instale en esto y pues realmente es igual, ¿no? Pues si los que han trabajado ya con la consola de RStudio, pues saben que sí, que es igual, ¿no? Que no tiene ninguna diferencia, ¿no? Tenemos igualmente los 4 contenedores estos, ¿no? Donde aquí estaría la parte de script, digamos que se graba en memoria, ¿no? Propiamente donde uno guarda el código, digamos, y aquí abajo estaría la parte que se corre, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, así muy rápidamente, para quien sea la primera vez que se planta ahí con RStudio, pues supongo que lo han conseguido abrir, ¿no? Quienes son noveles, pues simplemente, pues si ponen ahí cualquier cosa, pues incluso como una calculadora, les da el resultado, claro, como tal, ¿no? Pues eso, ¿no? 3 más 6, pues 9, ¿no? Es decir, lo que nosotros pongamos aquí arriba, para correrlo, tenemos que pulsar Control y Enter, mientras que si lo ponemos aquí abajo, directamente podemos poner lo que queramos, pues sería sin control, ¿no? Directamente con Enter, pues ya correría la fórmula. Entonces, bueno, lo que les quería plantear hoy era esto del método tidy, ¿no? O sea, realmente hay toda una digamos, bueno, hay una forma clásica de acercarse a la minería de textos, que es mediante una serie de corpus, que es lo que hemos visto en algunas de las sesiones previas, con R, ¿no? Es decir, hemos visto, o sea, digamos que R es un lenguaje orientado a objetos. Tampoco sé hasta qué punto quieren que me remonte mucho en explicar estas cosas, porque a veces, claro, si me remonto tengo que ir más para atrás, entonces, claro, me tiro mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo ven esto? Bueno, R es un lenguaje orientado a objetos, entonces dentro de esos objetos pues hay diferentes tipos, ¿no? Entonces uno de ellos son los corpus de textos, que para minería de textos pues es, digamos, es el elemento principal, ¿no? de trabajo. ¿Qué pasa? Que estos objetos pues son un poco complicados porque tienen una estructura un poco extraña y compleja. Entonces realmente lo que les quería presentar hoy es y que no lo hemos llegado a tratar con el seminario, por eso es tan interesante también que asistieran la gente del TEC, que es un método, digamos, más flexible, que se llama método tidy, que es como eso, un método ordenado, y en el cual pues
se simplifican bastante las cosas. Entonces, para explicar esto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es como mejor se entienden las cosas. Entonces, si nosotros podemos crear un objeto en R que le vamos a llamar, por ejemplo, init text. Si lo tienen, lo pueden correr ahí. Y le vamos a poner a ese init text, vamos a crear como una especie de corpus en donde haya, imaginémonos diferentes documentos, ¿no? O sea, un corpus es un objeto, es una especie pues, de carpeta, ¿no? Donde tenemos varios documentos, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí unos documentos muy sencillos, ¿no? Es, pues, por ejemplo, esto de la naranja, ¿no? Es naranja, ¿no? Entonces, lo que estamos creando con la C es un combine, es una función, C es un vector, ¿no? O sea, es una forma de combinar elementos, que al fin y al cabo es lo que es un vector, o sea, una serie de elementos combinados con un orden, ¿no? Hay un primer elemento, segundo, tercero, cuarto. Entonces, todo eso se combina. Los elementos pueden ser números, textos a su vez, o pueden ser valores lógicos, bueno, pueden ser diferentes cosas, ¿no? En este caso son cadenas de texto y entonces podemos poner, por ejemplo, como lo tengo aquí, el limón es amarillo, vamos a ponerlo con acento también si queremos. Podemos poner otro que sea la manzana roja. Y podemos poner otro que sea, por ejemplo, la pera es verde, ¿no? Ok, entonces tenemos, si le damos a control enter, hemos guardado en init text, hemos guardado este vector con estos 4 elementos que están ahí, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora tecleamos init test, ya nos aparece, ¿verdad? En el environment. De hecho, aquí a la izquierda pueden ver que está, a la derecha, perdón, en values, en la columna superior, en el cuadrante, digamos, superior derecho, ¿no? Se puede ver ahí el environment. Y si ponemos aquí init test, pues ahí tenemos el texto ese, ¿no? O sea, tenemos el corpus, ¿no? En realidad no es un corpus, es un conjunto, es un vector, ¿no? De 4 elementos. Cada uno es una frasecita, ¿no? Pues bueno, si nosotros consideramos esto desde el punto de vista clásico, digamos, de cómo se trabaja de manera más clásica con R, que es un poco lo que les he presentado en ocasiones pasadas a los compañeros, pues tendríamos que el corpus, podemos crear un objeto que sería el corpus de un data frame, ¿no? Que sería, o sea, vamos a guardar este vector que hemos creado, lo vamos a guardar como data frame, ¿no? Bueno, lo podríamos haber hecho antes ya, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a guardarlo como data frame, ¿no? Entonces ahora tenemos otro objeto que es el corpus df, que es un data frame del vector que hicimos antes, ¿no? Entonces, bueno, carguen un par de librerías, las tendrán que instalar si no las tienen, porque vamos a trabajar ahora con ellas, que serían estas 2 librerías, NLP, de Natural Language Processing, y, a ver, no sé aquí, si hay en el chat. Y esta otra, TM, que estas son las clásicas de text mining, ¿no? Para R. TM sobre todo es la librería de text mining, que es la más clásica, digamos. Entonces vamos a ver cómo se organizaría este pequeño corpus, ¿no? Con TM y cómo se organizaría con tidy, ¿no? Con el método tidy, que es un poco el objetivo, ¿no? De hoy. Entonces, por ejemplo, pues si vamos... bueno, sí, lo podemos guardar ya con esta librería. TM tenemos una función que es... vamos a grabarlo. Tenemos una función que es... Vamos a ponerlo así. Corpus con mayúscula. Está corpus. Y tenemos... Y esta función es una función que nos permite... guardar como corpus lo que metamos aquí dentro,
¿no? Es decir, y puede tener diferentes sources. Por ejemplo, si fuera de source, que esto lo hemos hecho en otra práctica, un archivo que tuviéramos guardado en nuestra carpeta, en vez de la función vector source, tendríamos que poner dir source. Y igualmente luego tendríamos que guardarlo en un corpus, ¿no? Pues bueno, corpus es una función que acabamos de adquirir en nuestro entorno al cargar esta librería, TM, y que nos permite, pues eso, hacer un corpus de un objeto, ¿no? Entonces, aquí el objeto sería el corpus de F y le ponemos ese dólar ahí porque el corpus de F, si lo ponemos abajo, para no correrlo desde arriba, fíjense, lo pongo abajo, porque el corpus de F simplemente lo que tiene es dentro, a su vez, como anidado, ¿no? ese vector, ¿no? Entonces, lo que nosotros realmente queremos acceder es al vector, ¿no? Entonces, para acceder a él, digamos que tenemos que poner ese dólar, porque el dólar, digamos que nos va introduciendo, ¿no? Dentro de un objeto, a su vez, dentro de lo que hay en ese objeto, accedemos a través del dólar, ¿no? Para acceder a los elementos que hay dentro de ese objeto, ¿verdad? Entonces, ahí accedemos. Entonces, vamos a crear un corpus de esto y lo vamos a meter en otro objeto que le vamos a llamar, por ejemplo, corpus TM, ¿no? ¿Ok? Entonces, si le doy a control enter, hemos creado este objeto que es corpus TM, donde estamos metiendo, ¿no? Como corpus de text mining clásico este conjunto de frases que hemos concebido como nuestro mini corpus, ¿no? Un corpus muy, muy sencillo. Entonces ahora, por ejemplo, si queremos acceder a ese corpus, podemos, bueno, si ponemos simplemente corpus TM, lo podemos ver lo que hay, ¿no? Y nos dice, efectivamente, es un corpus simple que tiene un documento, tiene 0 niveles de indexación y tiene 4 documentos. Entonces, ese sería el contenido del corpus. Y efectivamente aquí nos dice que es de la clase, si ponemos cuál es la clase de corpus TM, nos dice que es simple corpus. O sea, efectivamente hemos creado un objeto del tipo corpus. Porque le preguntamos de qué clase es y efectivamente nos está diciendo que es corpus. Si queremos inspeccionar, por ejemplo, uno de los documentos, que es una chorrada porque son muy pequeños, pero bueno, si fueran más grandes realmente funcionaría igual, tenemos una función que viene ya por defecto, writeLines, que es, sin punto, es base, no es una función de TM, es una función básica de R, y podemos leer, por ejemplo, bueno, tenemos que ponerle como carácter, y podemos leer, por ejemplo, ese corpus TM y lo podemos escoger cualquier documento, ¿no? Pues, por ejemplo, el docs, ¿no? El ion es amarillo. Y no sé, bueno, saca un warning ahí porque no sé por qué saca este warning ahora mismo. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? El limón es amarillo, ¿no? Nos está leyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, efectivamente tenemos ese corpus, podemos acceder a él mediante ese tipo de comandos, ¿no? Si queremos, podemos aplicar, que tenía por aquí, por ejemplo, podemos aplicar, no, esto no lo vamos a hacer. Vamos entonces a crear una matriz de documentos, que esto es el tema, ¿no? Es decir, ¿cómo se entienden de manera clásica la minería de textos y los corpus para minar textos tradicionalmente? Pues se entienden en lo que se llama una matriz de términos del documento, ¿no? Entonces, en esa matriz de términos de documento, pues tenemos una matriz, como son todas las matrices, es decir, tenemos una serie de filas y columnas, y en concreto, esa matriz está compuesta por cada fila es un documento y cada columna es un término, ¿no? Vale, entonces imagínense, pues tendrían fila, documento 1 sería, bueno, lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a crear esa matriz con, vamos a crear un objeto que es corpus de TM, es decir, corpus, ahora ya, document matrix, y le vamos a adjudicar aquí, simplemente esta función que también es de TM, es para construir la matriz. ¿Ves? Ya nos saca aquí. Si se fijan aquí nos viene la función por defecto en RStudio y entre corchetes nos viene
el paquete en el que está esa función. ¿Ok? Pues ahí nos viene que es una función de TM. Y vamos a ponerle como argumentos, le vamos a poner el objeto sobre el que queremos hacer el corpus. En este caso es el objeto es el corpus TM. Y vamos a ponerle, bueno, estos son argumentos propios de esta función que le vamos a decir que cree un stem document, ¿no? Un documento... Ah, no, perdón, esto no lo vamos a hacer. No. Stem no vamos a hacer esto. Vamos a hacer simplemente que lo convierta en una matriz de términos de documento y que le vamos a poner este otro argumento para que no quite las palabras, las stop words que se llaman, porque hay una función que nos puede quitar esas stop words, pues para que sea más... Pero en este ejemplo mejor no. Y vamos a... realmente estos argumentos no sé si hay que ponerlos por defecto, pero bueno, lo voy a poner porque así... Word lengths igual a... Bueno, vale. Se lo voy a poner así para que lo vea más claro. Es decir, vamos a hacer una matriz de términos de documento, ¿verdad?, sobre este elemento y con los argumentos de control de que no quite las palabras, las stop words, y que, vamos a ponerlo así, y que, ¿cómo les diría? Que, bueno, que agarre todas las palabras, porque aquí podemos poner un control de palabras, imagínense, solo queremos de las que tengan 5 caracteres a las que tengan 10. Pues entonces pondríamos aquí 5, 10. ¿No? O si quisiéramos, bueno, según el margen de la longitud, porque a lo mejor no nos interesan las palabras que tengan menos de 3 caracteres, porque ya consideramos que son acrónimos o cosas que no nos interesan, entonces las podemos quitar directamente en este control de la matriz de términos que estamos creando, ¿no?, en esta función. Bueno, entonces, ok, damos a esto y ya tenemos ese objeto. Entonces, bueno, este es el proceso para crear una matriz de términos de documento con text mining. Podemos ver qué hay ahí dentro y ven que es un corpus que tiene dentro una lista de 4×7, como una matriz, una lista, en realidad, de 4×7, ¿no?, de 4 filas por 7 columnas. Cada fila es uno de los documentos, ¿verdad? Y bueno, ahí les está especificado un poco cómo es ese... Fíjense que para ver se abre otra pestaña, porque es una función que tiene RStudio, para ver aquí tablas o en este caso objetos, según la forma que tengan, se pueden ver aquí. Si simplemente lo ponemos, si simplemente lo lanzamos desde ahí, vemos que es un objeto del tipo document_turn_matrix, nos viene así entre estas aspas, y que tiene una sparsity del 75%, ¿no? Es decir, que es muy esparcido. Tiene entre todas sus celdas, en esa matriz se crea una serie de celdas, ¿no?, que son los documentos, cada fila y cada término una columna. Entonces ahí el 75% son ceros, o sea, el 75% de los documentos no tiene ese... Lo vamos a ver ahora de manera más visual. Si, por ejemplo, ponemos inspect, como es corpus... Aquí está, ahí se ve, ¿no? Aquí estaría el documento 1. Ah, pero me ha quitado los stop words. Me ha quitado los stop words, no sé por qué. Esto lo había quitado yo. Bueno, pues sin stop words. No sé por qué ha hecho esto. Creo que es porque... No sé por qué es. Creo que... Bueno, nos ha creado 4 documentos, ¿verdad? Ahí están los docs, 1, 2, 3, 4. Y sería el limón es... No, el primero sería la naranja es naranja, por eso aparece aquí un 2, ¿verdad? El limón es amarillo, ¿verdad? Como se fijan, las columnas aparecen por orden alfabético. Y, bueno, la manzana es roja, la pera es verde, ¿no? Entonces,
Entonces, esta sería la estructura clásica para mirar un texto, ¿no? Para crear un texto. Pero me intriga por qué, si además le había puesto este argumento para que no quitara las stop words, y las ha quitado. Vamos a ver, ¿vale? Pero no sé qué no. Corpus DTM. Sí, las ha quitado. Bueno, pues no sé por qué las ha quitado. Tendría que pararme ahí a ver por qué ha quitado estas palabras. Bueno, da igual. Vamos a seguir porque si no... Vale. Si queremos calcular, podemos calcular las frecuencias, ¿no? Las frecuencias con las que aparece cada palabra y, por ejemplo, para ello, claro, si queremos calcular una frecuencia, pues tendremos que sumar, ¿no? Tendremos que sumar las columnas, ¿no? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces veremos cuántas veces aparece la palabra rojo, verde, etc. Es decir, bueno, pues simplemente para efectuarlo. Lo tengo aquí, les voy a copiar este argumento para que sea un poco más rápido. Este sería es decir, naranja sería la que más aparece, amarillo, limón, manzana, etc. ¿no? Bueno, simplemente hemos considerado como matriz este objeto para sumar las columnas y una vez que las hemos sumado, las hemos metido en este otro objeto y ya está. Y hemos calculado el orden en sentido decreciente de las frecuencias de TM, ¿no? Y después pues, lo hemos llamado por orden para que nos diera estas frecuencias. Bueno, con esto les quiero decir que hay una serie de funciones que podemos conseguir mediante este método, pero que es un poco complicado y además está ese tema de que nos da una matriz muy esparcida, ¿no? Con muchos ceros. Entonces, vamos ahora con el otro método, ¿no? Con el tidy, y después a ver si hacemos ya un ejemplo un poco más rápido de tidy para que... Así un poco más abajo. Si vamos al método tidy, vamos a cargar estas librerías. Algunos, pues, si no las tienen, tendrán que instalarlas. Y vamos a agarrar otra vez el vector que teníamos arriba, el vector init text, ¿no? Ese vector, y lo vamos a meter en un objeto nuevo, que en vez de ser el data frame, aquel que teníamos, y después el corpus, ¿no? Que creamos y que tenía esas partes unas dentro de otras, vamos a crear un objeto que va a ser una table. Es decir, utilizan este término en el formato tidy, que es como una tabla ordenada, ¿no? Entonces se crean este neologismo que es como un table y que vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a crear un type text, ¿no? Por ejemplo, que sea... Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar o que quiera? No sé. ¿Quiere interrumpir, por favor? Mientras escribo esto, ¿no? Vamos a crear como, sí, sí. Es decir, vamos a... vamos a meter todo lo que había en init test, recuérdense lo que había en init test, ¿no? Que era esto. Es decir, ese vector que creamos al principio, ¿no? Con los diferentes, que era como nuestro primer acercamiento a crear un corpus, ¿no? Pues lo hacíamos mediante un vector. Y vamos a simplemente a crear dentro de
vamos a convertir init test en una table y simplemente le vamos a añadir una columna que va a ser, que le vamos a llamar doc, ¿no? Y que sea la identidad de cada una de las columnas, porque si simplemente hacemos, vamos a hacer simplemente esto, miren. Si hacemos esto se puede poner aquí, perdón. Sí, esto se puede poner aquí. Si corremos solamente esto primero, vean que se corrió y tenemos tip text dentro de table. Entonces, si tecleamos lo que hay dentro de tip text, pues tenemos efectivamente esos 4 vectores en una tabla, ¿no? En una table, fíjense que es el objeto table de 4×1, y donde la identidad de cada una de las líneas, digamos, es un número. Entonces nos podría interesar que esas líneas fueran los nombres de los documentos, porque así ya les llamamos a los documentos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, para eso le podemos aplicar esta función, que es pasar las columnas como id de una nueva columna, o sea, pasar las filas, perdón, como nombre de las columnas, y le vamos a llamar a esa nueva columna doc, ¿no? Le podemos llamar de otra manera, cambiando lo que hay dentro de las comillas, ¿no? Entonces, si ahora inspeccionamos lo que hay dentro de tip text, pues efectivamente tenemos una nueva columna, ¿no? Que es doc y donde están los documentos. Y aparte tenemos la ID aquí, ¿no? Esa sigue ahí porque esa viene por defecto, pero ya tenemos una columna que podemos manejar que es la de los documentos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, si queremos... fíjense que ahora podemos dividir por tokens, que es una función que tiene tidytext. Vamos a llamarlo así, por ejemplo. Y vamos a meter aquí, bueno, se lo voy a copiar, pero lo tengo aquí, porque así es más rápido. Y no, tampoco es muy complicado. Es decir, dentro de typetext vamos a aplicar esta función que es como desanidar, ¿verdad? Desanidarlo en tokens. Entonces esta es la función que nos permite obtener aquello que en la matriz de términos de documentos, recuerden aquí, cuando creamos esto, ¿no? Digamos que separamos cada elemento de cada documento por separado y los pusimos aquí, ¿no? Obtuvimos esto creando la matriz de términos del documento, es decir, una operación de extraer los términos del documento. Pues esto se hace en tidy mediante la función unNestTokens. Es decir, de esa manera desanido lo que hay guardado, ya sea aquí por frases o por un texto entero, da igual cómo esté, yo lo puedo desanidar en tokens. Y los argumentos de esta función, de tidy, es, pues, si lo quiero desanidar en palabras, pues es Word. Hay otras funciones para desanidarlo de otras maneras. Y después el objeto que estoy desanidando, ¿no? Que sería initText. Entonces, de esta manera debería funcionar. Que si ahora preguntamos lo que hay en TextToken, fíjense, ¿no? Claro, aquí nos da todo, porque no hemos sacado las stop words, que no sé por qué, insisto, esta vez se han quitado, porque la otra vez lo estuve haciendo y no salía. Pero bueno, a veces esas cosas pasan y vean cómo es esta matriz de términos de documentos. Fíjense que no hay ningún cero, es decir, no están como había antes aquí los términos y aquí los documentos, sino que tenemos una fila con todas las palabras, que es la de Word, y tenemos otra fila de documentos que nos dice a qué documento pertenece cada uno de los tokens, ¿no? Entonces, digamos que cambia, ¿no?, la forma en la que se entiende una cosa con la otra. Supuestamente, esta versión es más ágil. Se supone que es más ágil, o por lo menos, bueno, yo creo que puede ser más ágil. Si lo quieren ver en formato, digamos, de tabla, lo podemos ver, ¿no? Y ahí lo tienen, ahí estaría, ¿no? Esa sería la tabla que hemos creado, esta sería la tabla ordenada, ¿no? Lo interesante es que aquí podemos añadir muchas columnas a la derecha de Word, ¿no?, que, lo vamos a ver ahora, que nos añadan otro tipo de información, ¿no? En vez de tener que estar operando
con ese objeto tan complejo, que es el corpus de TM, este objeto, digamos, se comporta como una tabla normal, como si fueran, pues, por ejemplo, población, mediana, pues, renta per cápita, lo que sea, ¿no? Es decir, estamos operando con una tabla normal, como quien dice, pero es una forma de tratar contextos, ¿no? Entonces, si por ejemplo queremos hacer, si quisiéramos quitar las stop words, bueno, hay un archivo también, pero bueno, simplemente con esta función de anti-join sería una forma de eliminar, ¿no? Hay varias formas de juntar, ¿no? Anti-join sería de eliminar, pero bueno, no lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer. Pero si queremos, por ejemplo, simplemente contar, recuerden que antes contamos las frecuencias, si hubo que hacer esto de un conteo de call sums, as matrix, el documento, y esto pasarlo a un objeto, y a su vez esto calcular el orden, etc. Simplemente con tidy, fíjense cómo se ahorra esto, porque simplemente ponemos text token. Esta es la sintaxis de tidy, que es una forma como de aplicar una función sobre un objeto y a su vez, o sea, esto se puede encadenar, esto también lo interesante. Luego lo vamos a ver un poco más detalladamente, si nos da tiempo. Entonces, si simplemente le digo que me cuente en text token las palabras, ¿no? Aquí puedo poner lo que quiera, bueno, algo que exista en text token, ¿no? Y en text token lo tenemos aquí. Tenemos docs y word, ¿no? Pues que me cuente las palabras, pues directamente me las va a contar, ¿no? Y me va a dar una table en la cual me dice que aparece 4 veces, y porque además le he puesto este argumento de sort true, ¿no? Entonces me va a decir que aparece 4 veces, la aparece 3, naranja 2, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer con que no me eliminen las stop words porque me parece que es más interesante, ya que el ejemplo tiene bastante poca, digamos, variedad, pues así, pero es que son las cosas que pasa con la librería de TM, que es un poco más impredecible, ¿no? Es un poco más como tosca, digamos. Pero bueno, hace cosas, desde luego, que hay algunas cosas que no se pueden hacer con tidy. Entonces, si luego, bueno, hemos contado, si queremos, por ejemplo, si quisiéramos, tenemos otra sobre text token. Vamos a crear uno que sea text count, que sea donde se cuenten las palabras, y vamos a meter ahí de nuevo ese objeto text token y lo vamos a contar, pero vamos a mantener el doc, ¿no? Vamos a mantener el doc y no, esto es no. Es decir, si antes teníamos este recuento, ¿no? Este recuento que ven abajo, que simplemente nos contaba las palabras, ahora nos puede contar las palabras, pero relacionadas con los documentos, ¿no? Es decir, manteniendo la variable de documentos. Entonces, ahí ven, ¿no? Es decir, está agrupada por documentos, entonces, bueno, el recuento es diferente, no es lo mismo que cuente en total, ¿no? que cuente pues, con los documentos, ¿verdad? Porque entonces naranja aparece 2 veces en la primera frase y el resto tienen todos una. ¿No? Vale. Entonces, otra función interesante, no sé si podemos ver esta función y ya con esto terminamos esta parte. Es decir, claro, en este caso hay palabras que aparecen en todos los documentos y esto ya tiene que ver un poco con un concepto de minería ya un poco más elaborado, que es el de la frecuencia inversa del documento.
¿no? Que se conoce, y hay una función específica que está también en tidytext, que se conoce como, bueno, se le conoce como TF-IDF, ¿no? Eso sería la frecuencia inversa de documento. ¿Qué quiere decir? O sea, eso es una frecuencia que nos dice no solo en qué documento, por ejemplo, o sea, cuál es el término que más se repite en los diferentes documentos, sino que esto es a la inversa. Es una frecuencia, digamos, intermedia que nos dice que, digamos, algo así como cuál es o sea, qué términos son frecuentes en los documentos, pero solo en unos, ¿no? O sea, ¿dónde hay términos muy frecuentes en un documento que no están en otros documentos? O sea, pues por ejemplo, él como determinante, pues claro, es muy frecuente y está en todos los documentos, pero no nos sirve precisamente porque están todos, ¿no? Mientras que a lo mejor naranja, pues solamente está en un documento, ¿no? Entonces, tiene una frecuencia inversa muy alta, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver ahora cómo se aplica. Esto está interesante también porque nos permite estudiar un corpus de manera no plana, digamos. O sea, no solamente estudiamos qué términos son los más frecuentes, sino qué términos diferencian más unos documentos de otros, vamos a decirlo así. Bueno, esa es la frecuencia TF-IDF, o frecuencia inversa de documento. Entonces, para eso hay una función que está creada en tidytext, que es, vamos a crear un objeto que para esto, que le vamos a llamar textIDF, por ejemplo, y lo vamos a meter ahí el test count que teníamos antes, y a ese test count le vamos a aplicar, ¿no? Ponemos las barritas estas, que son las de tidy en general, y le vamos a aplicar la función esta, ¿no? Que es el bind. Mira, aquí la tiene. Ahí la ven, ¿no? Como parte del paquete tidytext, ¿verdad? Esta es la frecuencia inversa de documento. Entonces, escogemos eso y simplemente ahí vamos a meter lo que queremos contar, ¿no? Que son las palabras, y queremos contar en los documentos y según el... Bueno, esta es la sintaxis normal, ¿no? De los argumentos de esta función. O sea, esta función tiene normalmente por argumentos estas tres variables que aquí ya son muy, digamos, muy evidentes, ¿no? Recuerden el objeto como lo teníamos aquí, ¿no? Mira, aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos doc, word y n. N nos está contando, ¿no? Las veces. Entonces, si aplicamos esto, simplemente rápidamente, y ahora inspeccionamos lo que hay en text-IDF, lo tenemos aquí, fíjense en lo que nos dan, ¿no? Nos da, aparte de n, o sea, esto es lo que ya había, estas tres primeras es lo que ya había, y se han creado otras tres, que esta sería la frecuencia del término, es decir, naranja tiene una frecuencia de 0,5, la naranja es naranja, es decir, de 4 términos aparece 2 veces, ¿verdad? Entonces tiene 0,5 de frecuencia porque es la frecuencia que tiene en el documento. La IDF, ahora mismo no sé bien cómo se calcula, bueno, lo tengo por aquí, creo. Aquí está, sí, aquí está. Digamos que la TF-IDF es... Bueno, estas serían les pongo aquí, digamos, conceptualmente, cómo se entiende es así, ¿no? O sea, la frecuencia del término, la frecuencia inversa sería el IDF y después la TIDF es la multiplicación de una por otra. Entonces, bueno, ahora mismo la frecuencia inversa no sé cómo la calcula, pero bueno, es un algoritmo que se calcula. Entonces, lo que nos da es que naranja es el que más TIDF tiene, como les digo, porque claro, aparece de manera más extraña, digamos. Tiene una frecuencia, pero solo en un documento. Entonces, tiene una TIDF mayor. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es una función interesante que nos lleva más allá de las frecuencias solamente. El resto tiene todos 0,25, claro, porque todos aparecen una vez en el documento, pero incluso tienen menos frecuencia unos que otros, ¿no? Dependiendo de cómo... ¿Por qué está ordenado así? Bueno, dependiendo de si aparecen, porque, por ejemplo, él y la tienen diferente porque unos aparecen más que otros, ¿no? Bueno, esto sería lo de la frecuencia inversa. ¿Y qué más tengo por aquí? Bueno, y simplemente que... es que no está ordenado, claro, ya me parecía a mí, no está ordenado. No está ordenado.
si lo quisiéramos ordenar, podemos poner simplemente test_idf y en tidy una función para ordenar muy sencilla, en vez de crear ese objeto lógico que era el order y luego lo aplicábamos sobre, bueno, lo que hemos hecho antes para ordenar las frecuencias, aquí simplemente con arrange y vamos a ponerle en descenso y df. Tenemos lo mismo pero ordenado, ¿no? Entonces ahora sí, naranja con 0,693, ¿no? Ven que no todos tienen lo mismo porque, por ejemplo, amarillo, pues, tienen más frecuencia inversa que naranja, ¿no? Y fíjense que además nos conserva el documento al que pertenece. O sea que si queremos luego hacer una búsqueda en la que esté incluida esa variable, la tenemos ahí, guardada en nuestra table. No simplemente nos da un resultado, sino que también mantenemos otras variables con las que podemos trabajar, ¿no? De hecho, si quisiéramos, por ejemplo, obtener solo la variable de text idf, solamente la variable, la que quisiéramos, la podríamos obtener y trabajar con ella. Pues, por ejemplo, esta, ¿no? Con el $, ¿verdad? Accedemos a lo que está dentro del objeto. Entonces, es mucho más fácil trabajar porque estamos trabajando con columnas como si fueran datos de una tabla normal, ¿no? Entonces podemos eso, aplicar medias, agarrar una variable, sumarla a otra, cambiarla, ponerla en otro data frame, o sea, podemos hacer lo que queramos. No es como el acceso al corpus de text mining clásico, que es mucho más, o sea, solo puedes hacer ciertas cosas con ese corpus, ¿no? Aquí puedes trabajar lo que, o sea, cualquier función en general de manage, digamos, de datos que quieras, ¿no? Bueno, y por último, o sea, que no nos limita porque hay una función para transformar de un objeto a otro, que sería esta. ¿Vale? Mediante cast DTM pasamos, y también hay la función inversa, ¿no? Para pasar del corpus como objeto DTM al corpus como objeto de tidy, hay una función tanto hacia un lado como hacia otro. Entonces podemos cambiar, si corremos esto, hemos creado este nuevo objeto que es data transformer, o sea, DTM transformer, ¿no? Y entonces, si lo vemos, fíjense que es la misma matriz. Bueno, no es la misma porque aquí están los stop words, ¿no? Recuerden que el otro tenía 7 y este tiene 10. Porque nosotros hemos quitado los stop words, que no los quería quitar, pero tengo que ver que no me los quite y ahora me los ha quitado. Y el otro tenía 75 de sparsity y esta tiene 62. Bueno, en fin. Pero volvemos a obtener de esta manera un objeto de tipo más clásico, digamos, ¿no? De corpus, ¿verdad? Si le damos un view, recuerden que era pues, ese objeto más críptico, digamos, de más difícil acceso, ¿no? Que es este, donde están aquí metidos los documentos, ¿no? Bueno, pues esta es la primera parte que quería mostrarles así como de los dos formatos. No sé cómo lo han visto, sé que es un poco a veces... lío, pero bueno, por lo menos. No sé si se ha entendido, alguien se ha perdido en algún punto, o quiere que repasemos algo. Yo quisiera hacer una pregunta. Cuando habíamos hecho las prácticas con el corpus del Quijote, Sí. lo estábamos haciendo, digamos, con el método tradicional, Sí. clásico. O sea, Sí. esto que estás planteando ahora con Tidy, Sí. es un proceso diferente, Sí. que es más ágil, ¿verdad? Sí, en parte es más ágil, sí. Sí, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que habíamos hecho que una de lo que habíamos corrido, de lo que corriste tú, Sí. fue como el porcentaje de cercanía de una determinada palabra a otra. Sí, era un Eso también lo tiene. Sí, Fine Association será. Lo hice... No tiene exactamente eso. No, eso no lo tiene. No tiene exactamente eso, no. Pero bueno, es que realmente, pues si eso se quiere hacer, se puede hacer transformando. O sea, tú puedes transformar, como te digo,
con este tipo de funciones puedes cambiar de una a otra y para correr determinadas funciones puedes volverte, digamos, al corpus de TM, correr eso y volverte a traer las cosas al otro. O sea, lo interesante es también que puedas pasar de uno a otro. Ok. Sí. Pero creo que no, que es el Find Associations, en concreto es una función de TM que no, creo que no hay un equivalente, exacto. O por ejemplo, ahora estaba viendo aquí también en un ejemplo que estaba ojeando, hay otra función también bastante interesante para Topic Modeling que le llaman, que se llama LDA, que es un algoritmo un poco complejo y que hay una función dentro de TM que lo ejecuta, ¿no? Así, tal cual. Y también está en TM y no lo puedes hacer con Tidy. Entonces lo que te dicen es, bueno, pues cámbiate a TM, lo haces y ya. Y luego te vuelves, si quieres. Okay. Sí, recuerdo que, por ejemplo, lo de la cercanía nos había permitido ver como que aparecía el término de... O sea, un término de... Cada vez que aparecía Dulcinea, aparecía Oriana, Sí. que era de la Madis, a una cierta... con mucha cercanía. O sea, como que cada vez que aparecía el nombre de la protagonista, quiere decir que o en la línea previa o en la posterior se hacía esa referencia, ¿no? A este otro personaje. Sí. Bueno, en realidad creo que no era por cercanía, era porque estuviera presente en el mismo documento. En este caso. O sea, la cercanía tenía que ver con que estuviera presente en el mismo documento, lo cual se puede hacer... O sea, seguro, yo creo que eso sí se puede hacer con Tidy, es buscarle la forma. Pero así no hay una función tan directa. Ok, ¿no? va. Eso sí. Listo. Gracias. Vamos a ver un ejemplo con Tidy que tengo aquí y que vamos a hacer otro script aquí. Pueden crear un nuevo script vacío y podemos limpiar esto si quieren, si dan control L, pueden limpiar eso ahí abajo. Vamos a ver un ejemplo con Tidy un poco más ya potente, pero bueno, creo que estaba interesante que tuviéramos esto más o menos pues, presente, ¿no? Para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, hay una librería interesante, que es la librería Gutenberg, terminado en R, que les da acceso al proyecto gutenberg.org. Y ahí pueden descargar un montón de libros gratis, ¿no? Y se descarga en R y directamente en formato de Table, precisamente en este formato de Tidy. Entonces, si por ejemplo, bueno, simplemente vamos a poner esta otra librería, que es la curl. Y por ejemplo, bueno, yo he estado viendo algunos libros y por ejemplo, vamos a ver cómo estamos en el... vamos a crear aquí un objeto que vamos a llamar Philosophy y vamos a meter ahí, hay una función dentro del paquete de Gutenberg que es Gutenberg Download y que nos sirve para descargar, ¿no? O sea, que se conecta con el repositorio de Gutenberg y te descarga los archivos que quieres. Entonces solo necesitas ponerle las IDs, ¿no? Fíjense, aquí nos pone en ese cuadradito amarillo, ¿no? Te pone los argumentos que tiene, ¿verdad? Entonces, la función. Entonces, Gutenberg Download tiene por argumentos Gutenberg ID. Entonces, es lo que vamos a poner ahora. No necesitamos descargar de uno en uno, podemos poner un vector, por eso pongo la C, y combinar ahí meter ahí varias IDs. Entonces va a descargar todas esas IDs, ¿no? Entonces vamos a descargar, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí este 3800, es uno de que es Spinoza, la de la ética Spinoza en inglés, porque están todos en inglés, bueno, no todos, pero la mayoría. 38427. Ahora vemos cuáles son. 39064 y 1998. Otro argumento que le podemos poner, que es el de metafields, que viene aquí, es si queremos conservar, además de simplemente descargarnos los archivos de texto, si queremos que conserve algún metadato, ¿no? Y en este caso vamos a conservar el metadato de autor, que es uno de los metadatos que tienen esas librerías, esos objetos, bueno, esos archivos. Está descargando, fíjense que cuando pone aquí el stop, es que está pensando, ¿no?
porque está descargando los objetos. Esperemos que no tenga ningún problema. No debería tardar mucho. Ahí está. Vale, entonces, si ahora vamos a Philosophy, sí, bueno, vamos a ver lo que hay ahí. Philosophy. Efectivamente, fíjense que es una table, o sea, que Gutenberg, esta librería está vinculada con las librerías de Tidy, con Tidy Text, porque te da un objeto table ya, y nos da unas columnas que son el ID, observa el ID, ¿vale? Y el texto y el autor, ¿no? Pues, por ejemplo, uno es Así habló Zaratustra en inglés. Y, claro, el autor está dividido por líneas. Por defecto, esta librería te lo divide por líneas. Es decir, el texto lo que genera es una tabla en la cual cada línea, en vez de ser una palabra, cada línea de la tabla, ¿no? Como recuerdan antes que era el, limón, es cada una palabra, aquí cada línea es una línea del texto, ¿no? Eso lo vamos a cambiar ahora porque vamos a trabajarlo con tokens como palabras, ¿no? Pero bueno, por defecto te viene como líneas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cambiarlo, vamos a crear un objeto más parecido al que teníamos antes con el ejemplo de las naranjas y los limones y todo esto. Le voy a llamar Philosophy Words, precisamente, o tokens, podría ser, bueno, como quieran. Y vamos a meter ahí, aquí, fíjense que se pone primero el objeto con el que vamos a trabajar, ¿no? Que es este que acabamos de crear aquí, ¿no? Ponemos este y sobre esto vamos a aplicar funciones de estas de tipo, aquí un poco de espacio, de tipo ID, digamos, ¿no? Entonces vamos a aplicarle la nest para nest token, nest tokens, y vamos a dividirlo en palabras, y lo que vamos a dividir en palabras, ¿qué es? Es text, ¿no? Porque aquí hay una variable que es test. Si fuera otra, tendríamos que poner aquí el nombre de esta variable que hay aquí. ¿Ok? Entonces vamos a poner ahí text. Y vamos a hacer que nos las cuente ya directamente, que conserve el autor, igual que antes pusimos doc al principio para que conservara el documento, vamos a poner que nos las conserve por autor, que cuente las palabras y que las ordene. Es decir, que nos las muestre ordenadas. Y queremos que no nos cuente todas las palabras del autor juntas, digamos, sino que las muestre separadas. Entonces se le pone esto al final. Entonces ahí ya tenemos esa matriz de términos del documento que les decía, que era un poco más complicada de esta manera, también por la facilidad que nos da la librería Gutenberg, pues ya tenemos de repente pues, una base de datos tremenda donde está, bueno, vamos a inspeccionarlo un poco. Si ponemos Philosophy Words, pues tenemos aquí, fíjense, la palabra que más se utiliza es de, y aparece 1538 veces en el texto de Arthur, que tiene por autor Arthur Schopenhauer. Y hay, así, bueno, aquí tenemos, están ordenadas, ¿no? Con la máxima n, están ordenadas según n, perdón, y aquí estaría la palabra en concreto, ¿no? En esta columna. Y aquí estarían los autores, pero fíjense, claro, ya está 33.558 filas, ¿no? Que serían todos los términos que hay en esta base de datos. Podemos quitar stop words, por ejemplo, con un anti-join, podemos hacer ese anti-join y quitarle stop words, pero vamos a hacer otra cosa que es calcular la frecuencia inversa de documento, ¿no? Y entonces, sí, vamos a calcular esa frecuencia inversa. Bueno, le he llamado así, le puedo llamar de otra manera, pero vamos a llamarle Philosophy IDF y vamos a meter aquí lo que teníamos antes, ¿no? Philosophy Words, y vamos a aplicarle aquí vamos a aplicarle
que nos ordene por la frecuencia inversa, contando las palabras y según el autor y n, y vamos a decir simplemente que nos lo... A ver, es que aquí tengo... Bueno, esta es una función más compleja. Vamos a decirlo que nos lo ordene según lo que hemos dicho, ¿no? TD, según esta variable, ¿no? De TD y de F, vamos a ponerlo en orden descendente. Si no, es que por defecto te lo pone en orden ascendente, ¿no? Y no nos interesa, porque nos interesa ver la mayor primero, ¿no? En principio es lo más... No found, espérate. F y de F. Porque no found. F y F, no found. ¿Por qué? A ver. Philosophy words. No podríamos sacar los stop words antes. Sí, lo que pasa es que realmente no necesitamos porque digamos que las stop words tienen por defecto ya una frecuencia inversa muy baja. Porque como están en muchos documentos, pues ya no, o sea, digamos que no hace falta, ¿no? Claro. Manuel, creo que es en vez de TD-IDF es TF. Exacto. Roberto. Ahí está. Ahí está, sí, ahí está bien. Efectivamente, aquí está, ¿no? El TF, bueno, ahora no está porque no lo hemos creado todavía, pero como lo que estamos creando aquí con esta función, ¿verdad? Es una columna nueva que es TF, pero no la detecta si está mal escrita, ¿no? Exactamente. Sí, gracias, Roberto. Entonces ahí tenemos, si vemos ahora lo que hay en Philosophy IDF, tenemos algo parecido a lo que teníamos antes con las naranjas y los limones, etcétera, pero con muchas más cosas, ¿no? Y en vez del doc tenemos el autor, que se conserva esta variable, y bueno, pues tenemos aquí que la palabra con más frecuencia inversa de Zaratustra, lo cual es lógico, porque claro, no aparece en ningún otro texto, ¿verdad? Aparece Zaratustra, porque es un personaje muy concreto, ¿no? Que utiliza Nietzsche para explicar ahí sus movidas. Y es inteligente, claro, por parte de Nietzsche tiene su marketing la cosa, porque es capaz de hablar de algo muy general mediante un concepto que solo él utiliza y que identificamos directamente, ¿no? Mientras que los otros, como siempre nos hablan, pues de espíritu o de... Bueno, aquí sí que hay palabras un poco sucias, como por ejemplo esta que proviene de Spinoza, que es el como queríamos demostrar, por el tipo de documento, quien conozca el texto, bueno, es una especie de demostraciones en las cuales siempre aparece, ¿no? El como queríamos demostrar en cada, digamos, fragmento. Entonces esto lo podríamos borrar. Es decir, habría que trabajar un poco con este resultado, ¿no? Para luego limpiar de estas cosas y ver qué cosas no nos llaman, digamos, no nos son significativas, o sí. Lo que tenía en todo caso es un plot que queda bastante molón y que les puedo mostrar, en el cual vamos a crear, a ver, ¿qué pasa si lo hago directamente? Bueno, vamos a hacerlo directamente así, porque creo que puede servir. Si no, lo doy para atrás. Esto se puede graficar. Bueno, lo voy a pegar porque así no tal, y ahora se lo explico cómo viene. Si ponemos aquí Philosophy IDF, que es el objeto que tenemos, le decimos que nos lo ordene por autor, o sea, que lo agrupe por autor. Vamos a escoger solo los 15 primeros resultados de la columna TF-IDF.
los vamos a desagrupar. Vamos a crear una nueva columna que se va a llamar Word y que va a ser la Word de siempre, pero reordenada como TF y DF. Y después vamos a graficar con ggplot, que es otro paquete que lo cargamos al principio, creo. Si no, no nos va a pedir. Vamos a graficar con ggplot. Bueno, otra sesión tenía que ser para ggplot solo. Tenemos que hacer una sesión para ggplot. Vamos a dar un poco por supuesto. ggplot tiene un argumento que es aesthetics, que es este, y que es, digamos, cuál es la X y cuál es la Y. Es decir, X va a ser Word e Y va a ser TF y DF. Y vamos a decir que llene lo que sea, lo que vaya a graficar, que lo llene con la variable autor, ¿no? Fill autor. Y después ggplot necesita otros argumentos extra, digamos, que es que, porque, o sea, ggplot con ese argumento solo simplemente tiene la información de las X y las Y, pero no está diciendo si quiere que te ponga líneas, columnas, puntos, o lo que sea. Entonces, para eso le tienes que sumar o bien el columnas, que es en este caso, o bien geonPoint, o bien geonLine, o bien algún tipo de argumento que defina si quieres líneas, columnas o lo que quieras, ¿no? Bueno, igual que el método tidy, o sea, realmente tidy y ggplot están muy vinculados, ¿no? O sea, los dos, creo que además uno de los desarrolladores están en los dos paquetes, ¿no? Y es también bastante ágil, pero para graficar, ¿no? Y además que el resultado van a ver que es bastante bonito. Y después, bueno, aquí simplemente anulamos las labs con este argumento, es decir, no queremos que se muestre la X y la Y, lo que hay abajo. Y phrase grab esto está interesante, es para que te muestre diferentes cajones. O sea, te hace como un grab de, en vez de hacerte un solo plot, va a hacer varios plots. En este caso te va a hacer tantos como por autor. Simplemente vamos a decir que nos lo ponga en 2 columnas. Podemos ponerlo en 3 o en 1. Y este call flip es un argumento específico para geonCall, que en vez de ponértelas en las columnas típicas en horizontal, te las pone en vertical. Que para las palabras a veces pues, se acostumbra a poner así más. A ver si sale, porque no sé si me falta una cosa, si no tengo que volver a añadirle ahí una cosa. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí lo están viendo ahora en grande? Sí, ¿no? Porque se me abrió la ventana, no sé si la ventana lo captura el zoom. Estamos viendo en el cuadrante de la derecha, de la Grande. inferior derecha. En grande, ¿no? Pues no, en grande no, o sea, en el cuadrante. Ah, ok. Pues ahora lo a ver. Bueno, simplemente si le dan... Bueno, sí lo están viendo, ¿no? Ahí está. Esto, ¿no? Sí, o sea, vemos tu consola. Ahora sí ya las vemos grandes. Ah, ahora sí. Okay. Bueno, pues sería esto, la forma de graficarlo. O sea, ya ven que eso, ggplot pues directamente nos hace estos gráficos pues, como más bonitos, que tienen ahí la sombrecita gris, que están muy bien definidos, nos tiene ya una paleta de colores por defecto, bueno, todo esto, que está bastante interesante. Y que rápidamente hemos creado con 4 o 5 funciones, pues una visualización de los documentos según su frecuencia inversa, ¿no? Según su TF y DF. Si necesita de quitar stop words, aunque las podemos quitar, y de hecho habría que quitar, pues, por ejemplo, algunas palabras que no resulten interesantes y que estén, pues, por ejemplo, aquí en Schopenhauer, IE, o NU, o IOTA. Estos son creo que son por las notas a pie de página, ¿no? Que te pone el IOTA, o sea, que ha agarrado todas esas notas a pie de página porque aparecen en varios documentos, me las encuentro frecuentemente, y son las referencias de las notas a pie de página. Bueno, es interesante, también se pueden fijar, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. Se pueden fijar en cuál tiene más, o sea, porque las gráficas hay que tener en cuenta que esta llega hasta 0,08, por ejemplo, y esta llega hasta 0,0015, es decir, que las líneas no son proporcionales, digamos, o sea, que no están en la misma escala las visualizaciones. O sea, nos da una visión de la relación entre documentos, viendo que, por ejemplo, en Hegel, Greek, letter, bueno, es que letter y omicron no son significativas porque son
creo que son, eso de notas a pie de página, ¿no? Pero, por ejemplo, subjective o epsilon, esa epsilon tampoco, ¿no? Pero concrete sí, immediacy, universality o liberty, subjectivity, bueno, todas estas sí que son significativas, ¿no? Y, bueno, esos serían resultado de la frecuencia inversa. Así que tengo por aquí algo más. Bueno, ya luego sería limpieza y volver a graficar, ¿no? Para la limpieza podemos crear un vector. Normalmente lo que se está haciendo, lo que estoy viendo que se hace es crear un vector junto con las stop words, o sea, añadirle a las stop words aquellas palabras que tú quieras quitar. Pero bueno, simplemente con la función filter o con la función anti-join de tidyverse, pues ya lo pueden aplicar. Bueno, esto es un poco lo que tenía para hoy. No sé si quieren que veamos algún otro ejemplo, pero tengo por aquí también... Bueno, tengo alguna cosa más, pero... ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, adelante. Sí. Hay una manera digamos, disponible, rápida, no que tengas que pensar mucho, pero me parece interesante que este camino de frecuencia inversa o de frecuencia directamente, lo que puede hacer es derivar de allí un subcorpus de dónde se encuentran esas palabras más frecuentes, en qué partes de los textos se encuentran las palabras más frecuentes, entonces que uno ya ahí pueda como hacer un subcorpus, vamos a decirle, ¿no? Un conjunto de textos o de objetos más pequeños para analizar según la frecuencia de una palabra. ¿Tendrías algún comando ahí para poder como seguir en esa línea? Como decir, ahora hicimos una lectura distante, a ver si nos podemos acercar un poco en suponte, bueno, no tengo acá ahora los términos, en Zaratustra, ¿dónde está mencionada Zaratustra? ¿Se podría hacer algo así? Sí, ¿dónde está mencionado? Sí, bueno, eso lo podemos hacer con un simple documento de Word, ¿no? O sea, si fuera a buscar las palabras, en concreto dónde están. Podemos hacerlo, sí lo podemos hacer también en R mediante pues no sé ahora exactamente cómo, pero tendríamos que ir al primer objeto que teníamos, ¿no? Donde estaba escrito por líneas, donde estaba la table, digamos, diseñada, ¿no? Abierta por líneas, y ahí tendremos que ver, a ver, sí que podríamos ver en qué línea, ¿no? En qué línea está, por ejemplo. Tú te refieres para ver, por ejemplo, o sea, lo que quieres buscar a lo mejor es qué tipo de palabras están cerca o algo así, o en ese... ¿Algo así o cómo es? No sé, suponte que supongo que tuvieras, en vez de estos libros de filosofía, tuvieras 10 sonetos. Sí. Y en los sonetos existen algunos versos en donde se habla de amor y en otros se habla de muerte. Y yo quisiera aislar todos los versos de los sonetos donde se hablan de amor en un subcorpus y todos los que se hablan de muerte en otro subcorpus. Pero tener solo los versos, no el soneto entero, sino los versos. Ok. Ajá, ok. Pues tendría que pensar cómo se hace, pero seguro que... Claro, porque ese es el punto, digamos, en donde uno necesita la herramienta como humanista. El lugar en donde o sea, por ejemplo, el ejemplo de las palabras frecuentes está súper bien. Eso es como el punto, ¿sí? Yo empezaría ahí. Donde tengo un corpus grande, busco las palabras frecuentes. Pero luego acerco la mirada. Trato de buscar en dónde están esas palabras que me orienten a algún tipo de sentido, de búsqueda de sentido, de contextos, de cómo fluyen, no sé, también lo pienso en función de los social media, ¿no? Donde cada tweet sería como una línea, en vez de un verso tendría un tweet. Sí. Y entonces podría tener, bueno, ¿cuál es el subcorpus de tweets que me hablan de política y cuál es el que me hablan de ciencia? Y entonces ahí separar uno de política y uno de ciencia y empezar, ahí ya en vez de tener
100.000 tengo 20.000, suponte, en ciencia, porque la gente de ciencia habla poco, y de política mucho. A mí me interesa la ciencia, entonces ya tengo un corpus de 20.000. Bueno, ya con 20.000, hasta que te digo que me lo llevo a un Excel, o sea, ¿para qué voy a estar tipeando tanto? Pero primero necesito un R para poder de 100.000 extraer 20.000. Sí, claro, pero en el caso, por ejemplo, de los tweets, es diferente porque cada tweet es un documento, digamos, ¿no? Representa un documento. Entonces sí que podría seleccionar... Cada tweet podría ser una línea de un documento. Sí, Podría bueno, también. un CSV que tuviera 18.000 tweets y cada uno de esos tweets es una fila de un documento. Sí, bueno, sí, sería lo mismo en este caso. Sí, podrías localizarlo de esa manera. Sí, podrías localizarlo y aislarlos, sí, separarlos y trabajarlos de manera... Exactamente. Sí, Bueno, de esos mails que intercambiamos, a eso quería apuntar yo. Como a conseguir un subcorpus según una palabra frecuente y ya luego empezar un análisis de un corpus más pequeño que sea más fácil de manejar. Sí, sí. Fíjate que hay otro algoritmo que está en TM, justamente, que se llama LDA, que les decía antes, y que es algo bastante parecido a lo que estás diciendo tú, pero como en realidad lleva LDA, como es... déjame ver qué les pasó ahora, cómo es la... Latent Dirichlet Allocation. Les paso ahora la liga de Wikipedia. Que lo que hace esto es interesante porque digamos que es una especie de clustering para textos, ¿no? Es decir, tú le das un corpus con diferentes documentos y lo que hace es, pues, le puedes poner la variable, hay una variable que es K dentro del algoritmo, y K es el número de grupos que quieres hacer, ¿no? Entonces, según le pones, pues por ejemplo, 2, 3 o 4 grupos, pues te va a decir por el tipo de palabras, que por la frecuencia de las palabras, cómo se repiten en los documentos, te los va a separar en 4. Sí. O en 3, ¿sabes? Es decir, eso es lo que se llama, digamos, no supervisado, ¿no? Es un modelo no supervisado. Tú no le dices los grupos que quieres, es decir, yo no estoy buscando un grupo de política, otro de, por ejemplo, ecología, o no, pues con respecto a los tweets, por ejemplo, ¿no? Pues cuáles me hablan de política, cuáles hablan de ecología, sino que él solo lo va a dividir en 4, según, pues por ejemplo, he encontrado que si lo tuviéramos que dividir en 4, es lo que te está diciendo, ¿no? Si lo que tuviéramos que dividir en 4, los que más se parecen son estos 4 grupos entre sí. Exactamente. Y entonces tú después tienes que decir, bueno, pues este grupo está hablando de, pues no sé, está hablando de política, pero al mismo tiempo de no sé qué. O sea, probablemente no nos encontremos grupos estancos, porque va a haber palabras que estén en varios grupos, porque puede ser que haya palabras que estén en varios grupos, pero te va a hacer una especie de optimización de... Eso lo he hecho con es uno de los ejercicios que viene después, y es precisamente para uno de los ejercicios para los que conviene hacer el tránsito de tidy a tm, porque esta función, que es LDA, está en tm. De hecho, es que antes justo la corrí hace un rato y estaba... Se me quedó el ordenador, no conseguí correrla. Pero si vamos aquí, pues digamos que la podemos correr. Simplemente creo que es, lo tenía por aquí, pero es LDA, como la tenemos ahí cargada, mira, es esta, LDA, ahí está. Y aquí en el help, en la ventana de ayuda, te explica cómo corre la función cuando cargue. Ahí está. ¿Ves? Entonces este argumento K es el número de grupos que queremos desarrollar. Entonces para eso que dices en concreto sí que está bastante interesante, ¿no? Porque sí que te los puede dividir en grupos y ya automáticamente esos grupos también los podemos después meter en una biblioteca, digamos, en un data frame y trabajar con ellos y todo esto. Sí, sí sería. Ok, bueno, muchas gracias. Nada, Gabriel. Bueno.
Tengo por ahí un ejemplito, si quieren, de otra parte, que es de bigramas o relación entre... ¿dónde estaba? Miren, lo tengo por aquí, creo, y lo corremos rápido y ya con eso, si quieren. Pues justamente Topic Modeling sería este, pero tenía otro, creo, que era aquí, para Correlations. Bien, si este otro, si quieren corremos rápidamente y así ven esta otra función, que está interesante también porque esto es una función también que se puede trabajar bastante bien para textos, pero que es una función de grafos, ¿no? Recuerden, los grafos pues son relaciones entre nodos, ¿no? Y que se utilizan, pues, por ejemplo, incluso para páginas web. O sea, Google está montado con algoritmos de grafos y, bueno, pues muchas cosas, ¿no? En general, pues todo lo que tiene que ver con búsquedas y ordenar la información, pues, o por ejemplo, en librerías, pues imagínense para ordenar un catálogo, qué libros citan a otros, pues solo podemos ordenar en grafos, ¿no? Pues, por ejemplo, libros citados, o sea, qué libro cita este otro libro, ¿no? Y de esa manera obtener, pues, qué libro es más citado y poder ver cuántas, digamos, cuántas líneas, cuántas conexiones, ¿no? Tiene ese nodo, según es más citado o menos citado. Le podemos dar un valor mayor o un color mayor en un mapa, por ejemplo, a los nodos que tengan más llegadas y menos salidas, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Y también eso se puede hacer con palabras, ¿no? O sea, podemos dibujar las palabras en un mapa y según, pues, por ejemplo, las que estén una al lado de otra o las que estén relacionadas según, por ejemplo, por ejemplo, como palabras, ¿cómo se dice? Como keywords, ¿no? De documentos, pues también podemos crear relaciones entre palabras de esa manera. Entonces aquí justamente, este no es muy largo y también se ve bien, lo corro así y ya por lo menos ven cómo sería. Bueno, cargamos, bueno, no, esta librería ya la teníamos, vamos a descargar esta ID, que es otro texto de Hegel en este caso, y vamos a hacer un mutate. Mutate lo que hace es crear una nueva columna y este es el nombre de la columna nueva que se crea y esto es lo que se le asigna a esta nueva columna. Lo que está haciendo es dividir el texto de 10 en 10, más o menos, ¿no? Sí, o sea, de 10 en 10 líneas. Y vamos a hacer ahí una nest tokens, es decir, vamos a desanidar esas líneas en palabras con el argumento text, o sea, sobre text, y después sí que le vamos a quitar las stop words y estas otras que les he quitado, que estos son dígitos de diferente tipo. Estos creo que son dígitos en concreto y estos son números romanos, ¿no? Se le ponen las dos flechitas, las dos barras delante para distinguir que no estamos escribiendo algo, sino que queremos quitar los dígitos. Entonces, corremos eso. Vamos a ver lo que hay ahí. Bueno, hay estas cosas, ¿no? Como tenemos la ID, tenemos las secciones, que son lo que hemos creado de 10 en 10, ¿no? Y tenemos ahí, pues, diferentes palabras. Vamos a ver. Por ejemplo, press, claro, debe ser que hay muchas líneas en blanco. Entonces, en la segunda sección, que son las siguientes 10 líneas, solamente hay press. Bueno, cargamos esta librería. Vamos a contar las palabras por sección, pero por parejas. Es decir, esta es otra función de tidytext que no es el count a secas, sino que es el pairwise count. Vamos a aplicar ahí. Y tenemos ahí WordPress. Fíjense que tenemos aquí ítem 1, ítem 2, ¿no? Es una table de nuevo. Y tenemos una serie de ítems primero, otra serie de ítems después. Fíjense que se repiten, claro, porque
mer reason o reason mer, pues es lo mismo, ¿no? O sea, vienen todas de 2 en 2. Porque esta forma de contar nos la da de 2 en 2. Porque no, digamos, no importa el orden. No importa el orden, da igual que sea sense, mer sense o... ¿no? Están juntas. Entonces, digamos que nos da las dos opciones. Lo podemos cambiar eso, pero... Vamos a dejarlo así. Bueno, esto es un filtro que hice aquí para quitar... a ver. Por ejemplo, si quiero ver con qué palabras está relacionada reason, con este argumento, con esta función, puedo ver que está relacionada 30 veces con mer, 23 con verdad, 20 con sense, otra 20 con nature, 17 con form, ¿no? Y 400 veces más todavía, ¿no? Palabras ahí. Si queremos ver cuántas están relacionadas con, pues bueno, con estas otras, ¿no? Con mer o con... Todo esto con Typer, con método tidy. Pues tenemos que con form, con sense, con, ¿no? Esto que dice Hegel de la mera forma, ¿no? La mera razón, ¿no? Todo esto de esa especie de mundanidad que le quiere dar al bueno, el sense, el truth, todo esto. Entonces luego, si ¿dónde está? Aquí. Algunas otras correlaciones. Vamos a calcular esta correlación, que es una correlación de Pearson. Esta correlación de Pearson, que es decir, tiene en cuenta las veces que dos palabras aparecen juntas, pero con respecto a las veces que aparecen separadas. O sea, si dos palabras aparecen juntas muchas veces, pero también muchas veces separadas, pues entonces nos va a dar una correlación baja. Claro, es como decir, claro, es que muchas veces aparece el con. Pero claro, es que el con aparece siempre, porque es un determinante y una preposición que es que las usamos siempre. Entonces no me dice nada, ¿no? Siempre aparece junto, claro. Pero también aparece muchas veces separadas, ¿no? Mientras que si aparecen muchas veces y siempre juntas, pues entonces tiene una correlación de Pearson alta, ¿no? Y entonces, es lo que contamos con es una función que ya trae por defecto, esta no sé si es de tidy de white R o de, bueno, luego lo podemos ver, pero la vamos a aplicar. Y le vamos a aplicar un filtro de más de 20. O sea, que las palabras que aparezcan más o igual a 20 veces, vamos a escoger solo esas y le vamos a aplicar ese filtro y vamos a contar qué correlación de Pearson tiene, ¿no? Entonces, si vemos lo que hay en WordCourse, pues, bueno, estas son las palabras que más correlación tienen, ¿no? 0784, que será eta, tau, eta, son unas palabras muy raras, porque no sé de dónde sale esto. Yo creo que son palabras de las notas a pie de página, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces le voy a sacar, aquí tengo, ven, fíjense, le he sacado ahí muchas de estas palabras porque no tiene sentido. Entonces los voy a quitar. Y vamos a ver, entonces las hemos quitado. Y a ver, y vamos a ver de nuevo lo que nos da. Si lo vamos a correr ahora. No, un momento. Las quitamos y entonces vamos a aplicarlo directamente, no lo tengo aquí. Bueno, permítanme simplemente... Bueno, no, simplemente vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Estas serían, ¿no? Ya un poco más limpias. Pues, por ejemplo, names, terms, appears, memory, stage, features, ego, freedom, free. Ya tiene un poco más de sentido, ¿no? Quitando esas
un poco esas palabras raras que son como de marcas de pie de nota de página, pues nos aparecen esas, ¿no? Y entonces, si queremos ver, por ejemplo, ¿esto para qué es? ¿Para qué lo tengo aquí esto? Ah, no, pero es que ya me corrió todo esto, claro. Entonces, aquí podemos graficar estas palabras según la correlación, ¿no?, que tengan cada una de ellas. He escogido esas. Hemos escogido esas para ver. Déjenme que les comparto. Bueno, es un poco... Bueno, estas son las correlaciones de Pearson, ¿no?, con respecto a estas... por ejemplo, tiene que ver con lo que nos decía antes Paloma. No sé si ya se fue Paloma. Pero lo de buscar las asociaciones con las palabras, pues por ejemplo, aquí es un tipo de asociación, ¿no?, con cada uno de los términos. Pues appears aparece muchas veces con stage, con steps, con aware, con fase, con shape, con forms. Bueno, hay que fijarse también en los valores absolutos, digamos, que nos está dando, o sea, no solo en la gráfica, sino también en qué valores nos está dando abajo. Pero bueno, ya tenemos un mapa de palabras, de correlaciones, ¿no?, de palabras con las que aparecen unas al lado de otras, ¿no? Estas son palabras que aparecen pegadas, ¿eh?, junto a ellas, ¿no? Y entonces, lo que les quería enseñar es que con esta otra biblioteca de Graph, de gggraph, podemos graficar esas correlaciones como nodos y cuando una palabra está vinculada con otra, pues tender una línea, ¿no?, como se dice, un grafo, ¿no?, un vínculo, ¿no? Entonces lanzamos primero una semilla. Esto lo que nos permite es que cuando graficamos un elemento que no está en un eje de coordenadas, por lo general necesitamos lanzar una semilla de estas porque lo que nos hace es crear una distribución aleatoria y que no se pise una cosa sobre otra, ¿no? Es decir, nos va a distribuir en ese cuadrado, en el plot, nos va a distribuir las cosas pues al azar, pero un azar, digamos, que por computación pues está ordenado, o sea, que está compensado y que no se monten, ¿no? Entonces, para eso se lanza la semilla esta. Y entonces vamos a aplicarle, vamos a coger de la correlación que hemos calculado antes, de workhorse, solamente aquellos que tengan en la variable correlación más de 0.09. Recuerden que estábamos hablando de 0.205, ¿no? Y vamos a agarrar solo las que tengan 0.09, es decir, todas estas entrarían ya, ¿no?, todavía más. Y vamos a hacer esta función, que es la propia de gggraph, que es la de crear un data frame, o sea, como graficarlo desde un data frame, perdón. Y, bueno, estas otras variables, que es parecida a ggplot, pero desde gggraph, y que, como les digo, primero marca un layout y después se le añaden los geon. En este caso no hay geonline, geoncall o geonbar o geonpoint, que son las de ggplot, sino que en gggraph hay o bien línea, digamos, borde o línea, o esto, ¿no?, como link, hay el nodo y hay si los nodos tienen texto o no, ¿no? Entonces son estas variables para graficar un grafo. Y aquí le puse un título a mayores, esto pues si queréis poner un título al grafo o no. Entonces, bueno, luego cada una de estas variables, pues fíjense que tiene también, esta tiene aesthetics, es decir, el ancho de las líneas va a ser la correlación, o sea que podemos ver cuándo está más correlacionada una palabra por el grosor de la línea. El alfa es la transparencia, ¿no?, también por la correlación, o sea, tanto el grosor como la transparencia nos va a ser redundante, pero bueno, digamos que nos va a informar acerca de la correlación. Y después simplemente ponemos un color cualquiera, ¿no? Aquí, pues un color, el cian, para que no sea negro. Y para que la transparencia pues se vea un poco mejor.
Entonces vamos a ver esto. ¿Cómo se ve? Ahí está, ¿no? Entonces les puedo compartir. Ahí está. Estos serían pares de palabras que aparecen juntas, una tras otra. Y la correlación de Peirce estaría aquí indicada. Es decir, iría de 0,12 a 0,18, lo más gordo y más oscuro. Y bueno, le hemos puesto, podemos cambiar, poner las palabras que sean más grandes o más pequeñas, si se pisaran más o menos. Pero bueno, en general nos da una visualización de cómo se relacionan las palabras, ¿no? Y este sería un poco el tema, ¿no? Lo que pasa es que no sé si es... Bueno, sí, es así. Esto es... No tengo claro al final si lo hicimos de palabras que van juntas una detrás de otra o no una detrás de otra. Tendría que repasar eso un momento. Pero sí que tenemos aquí todas las correlaciones con ese modo de grafo, ¿no? Que podemos ver, pues que por ejemplo eso, entre terms y names hay una correlación muy fuerte, de hecho es la más fuerte, ¿no? Y otras como features y ego o goodness, por ejemplo, relacionado con face, con forms, con agent, dati, con can't, también interesante, y cerca de goodness, speak. Bueno, pues no sé si sacan alguna conclusión del gráfico. Pero ese sería el ejercicio. Entonces, bueno, este es otro ejercicio, ¿no? Que se puede hacer también dentro de la misma línea. Como les digo, pues también el topic modeling, porque antes me preguntó Gabriela, sería otro tipo de ejercicio. Con los enneagramas estos o bigramas se pueden hacer más cosas, o sea, se pueden pues, también trabajar de diferentes formas, pero también sería otra forma, ¿no? De trabajar con textos y también mediante minería. Después lo que hemos visto en la primera parte, más de pues o sea, frecuencias y asociaciones o frecuencias invertidas y eso. Bueno, ¿cómo lo han visto? Ok, Eric. A ver, toma su tiempo, sí, toma su tiempo y es un poco, pues, ahí, ¿no? Pero es más libre, digamos, que otras herramientas, ¿verdad? Que a lo mejor ya te generan gráficos de manera más directa, no tienes que escribir código, pero no trabajas tanto desde la base, ¿no? Entonces sí que nos interesaba esto. ¿Okay? Bueno, les recomiendo simplemente, creo que ya se lo compartí, estos ejercicios, la mayor parte de ellos, no sé, el primero que yo me inventé, luego el otro, los otros he seguido bastante, les dejo ahí la... Manuel, sí. ¿sería posible, si no te es inconveniente, si nos envías el script por Sí. alguna parte, todo el que hiciste para que lo podamos revisar tranquilos y Por supuesto. hacer De hecho, yo te iba a pedir el de bigrama porque he intentado hacer, digamos, yo me he acercado más a esto, ¿no? Pero los bigramas siempre me quedan mal. O sea, digo, he hecho algunos ejercicios, pero digo, el que tú hiciste es muy lindo y muy limpio, ¿no? Sí. Entonces, eso es como, digamos, Sí. para aprenderlo, ¿no? Sí. Sí, sí, por supuesto se lo paso. Luego les paso por email, tengo sus emails y se lo paso. Muchísimas gracias, sería muy bueno si nos lo podés pasar, te lo agradeceríamos mucho. Sí, también ahí en Tidy Text Mining, en esa liga que les puse, ahí viene bastante bien explicado, ¿no? Todo. Entonces hay un capítulo en concreto, no sé cuál es ahora, pero también ahí lo pueden
lo pueden encontrar. Relation es el 4, por ejemplo. En el 4 viene algo y luego relation between words. Bueno, pues esto es un poco. Yo creo que otro día, si quieren, podemos seguir con otra parte. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por supuesto, y que trabajar. Creo que Gabriela me ha propuesto, tienes ese conjunto de tweets, que a lo mejor la semana que viene le entramos ahí un poco, ¿no? A ver cómo podemos trabajar con ello. Podríamos entrar con una muestra no tan grande, más pequeña, y ver qué se puede. Sí, sería un buen ejercicio. Sí, a mí me apetece también para trabajar, para explorar un poco así lo que pueda salir. Y luego, si quieres, lo pueden exponer aquí, si sale algo. Sí, a ver si conseguimos visualizar algunas cosas y esto, por supuesto. Perfecto. Sí, también hay algunos... otra parte que no sé, que me olvidaba, que también se puede hacer y que es muy interesante, es análisis de sentimientos. Lo digo porque justo está aquí Jorge Asprón, que es un tesista que está trabajando con Sentimental, ¿verdad? Y también hay librerías para trabajar con sentimientos, ¿no? Lo que se hace básicamente es asignarle a una palabra, creo que lo tengo por aquí, no sé si lo tengo aquí, a ver, por aquí lo voy a tener. Bueno, son librerías en la cual, aquí hay varias, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí. En estas... a ver dónde está. Get Sentiments. ¿Esto de dónde viene? A ver, un momento. Get Sentiments. Sí, en TidyText mismo, sí. Está en el propio TidyText, ¿no? Si ustedes ponen Get Sentiments en TidyText y le ponen, creo que directamente, si por ejemplo ponen NRC, como pone ahí, fíjense, ¿no? Es una table de nuevo que nos dice a cada palabra, le da un tipo de sentimiento, ¿no? Es una table de 2 columnas, ¿no? En la cual tenemos, pues, en una columna las palabras y en otros los sentimientos, ¿no? Pues no sé si tiene hasta... si queremos, por ejemplo, saber cuántas variables diferentes hay en una columna, pues con esta función de unique podemos acceder a... Vamos a llamarle, por ejemplo, a sentiment NRC. Vamos a llamarle a esto el get sentiments, porque si no, no sé si lo podemos coger, creo que sí, pero bueno. El get sentiments NRC, ¿no? Entonces, si vamos a send NRC, es una tabla, ¿no? Es esa tabla, bueno, sí es lo mismo, pero si queremos saber cuántos sentimientos hay, porque ahora mismo no lo tengo claro, simplemente accediendo a I, ¿no? a los valores únicos, ¿no? de esta columna, pues tenemos estos son los sentimientos con los que trabaja esta biblioteca, ¿no? Trust, fear, negative, sadness, anger, surprise, positive, disgust y anticipation, ¿no? Son 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 8, ¿cuántos son? Bueno, los podemos contar, ¿no? Si no. Otra forma, por ejemplo, con len, simplemente pues descuenta la longitud, ¿no? de un vector, por ejemplo. No puede ser, a ver. No sé por qué era eso. Sí, es que hay muchos más, sí que hay más. Ya entiendo, claro, creo que es porque no son los únicos, sino que lo que tiene es todo este diccionario de palabras a las que le asigna cada una un sentimiento. Pero sí, los sentimientos son estos los que asignan. ¿Sí me explico?
Lo que tiene es asignados a todas estas palabras, que son hasta 13.891, un sentimiento. Entonces, cada vez que aparece esa palabra, da un sentimiento. Pero bueno, hay otras bibliotecas aquí mismo, en Get Sentiments, como por ejemplo, creo que es Affin, creo que si lo ponemos así. No, ¿cómo se pone? Affin, a ver. Bueno, sí, en Affin lo que nos da es un valor entre, no sé si es -5 o -3 para cada palabra, ¿no? Es positivo entre -5 y +5, ¿no? O sea, de positivo y negativo. Lo mismo, si queremos saber los unique de value, en este caso es value. Sí, es de -5 a 5, ¿verdad? Bueno, entonces de esta manera se trabajaría con sentimiento, es decir, podríamos generar columnas en las que en vez de tener un recuento, por ejemplo, de frecuencias, podríamos tener un recuento de sentimientos. Lo que les quiero decir que también es que con dentro del método Tidy es esta facilidad para, por ejemplo, ahora agarrar una columna de sentimientos y ponerla con una tabla de frecuencias, ¿no? Con una columna de frecuencias. O sea, que la capacidad de moverse de un sitio a otro es muy grande, ¿no? Es más ágil, ¿no? Y podríamos hacer, por supuesto, un recuento pues, de qué tipo de sentimiento se supone que tiene un texto, ¿no? Y luego, por ejemplo, también lo que he visto es que se puede usar, por ejemplo, el bigrams, que hemos usado antes, se puede aplicar sobre sentimiento, porque cuando aparece un no junto a otra palabra, un not o, por ejemplo, un never, puedes escoger un conjunto de palabras que sean negaciones, y entonces cuando aparezcan al lado de una palabra que estés computando como sentimiento, pues entonces le cambias el valor, ¿no? Entonces ahí aplicaríamos, por un lado, las relaciones de bigramas con las relaciones con el cálculo de sentimientos, ¿no? Porque puede ser que estén muchas veces, pues lo típico, dice, ¿no? Pues eso, no triste, ¿no? Pues entonces es que estás contento, ¿no? O más o menos. Entonces, pues eso cambiaría, ¿no? Sería una razón para cambiar y para ajustar un poco más ese cómputo sentimental, digamos, ¿no? Sentimental análisis. Esa es también otra línea. Como les digo, hay diferentes bibliotecas, ¿no? La Affin, el MRC y por lo menos en TidyText hay otra más. Creo que es... aparecía aquí, ¿no? La Bing. Hay otra que es Bing. Si fuéramos a Bing, pues a ver si quieren brevemente les muestro ahí la Bing. ¿Qué es lo que tiene? Esta otra biblioteca. Claro, lo malo de estas bibliotecas es que están en inglés. Entonces, simplemente es negative, positive, ¿no? Una serie de palabras que tienen relaciones como positivas y negativas. Hasta 6.000, tiene una librería de 7.000 palabras, digamos, que son positivas o negativas. Pues bueno, es otra forma también de trabajar, ¿no? Con el sentimiento. Bueno, pues esto era un poco lo que así les quería presentar, el método. Y entonces el próximo día podemos trabajar ya con el texto que nos propone Francisco. Sí, creo que ya se los pasaste, ¿no? Digo, sí. La propuesta sería leer la introducción, ¿no? La de qué es un diagrama, después el primero y el segundo capítulo que se llama sistema y luego línea negra, ¿no? Superficie blanca. Ajá. Un poco lo que hemos trabajado en el seminario, ¿no? Una de las líneas que hemos trabajado es, digamos, este tipo de metodologías, este tipo de tecnologías digitales,
de aplicaciones en los estudios humanísticos, ¿cuál es su fundamento conceptual, ¿no? Su fundamento teórico, ¿de dónde viene? Digamos, una de las líneas que más hemos discutido actualmente es la cibernética, ¿no? Y Sí. mucho del pensamiento cibernético está detrás de este tipo de... Digo, tú lo sabes mejor que No, bueno, nosotros. igual, ¿no? Tampoco... Les veo Sí, bien, muy, muy ágiles también con las bibliografías y todo, está muy interesante. entonces mi propuesta es ir, pues por algún lado tenemos que comenzar, ¿no? Entonces, este texto que es sobre la noción de diagrama en Deleuze, ¿no? Que es uno de los autores que más ha tratado de conceptualizar y este tipo de cuestiones. Y luego quizá mezclarlo con alguno de los ejemplos que tengas, Manuel. No sé, digo, me parece como para poner un ejemplo, ¿no? Me parece como adecuado, ¿no? No sé, ¿Cómo comenzar con alguno de los ejemplos? ¿Qué quieres decir? con algo de R, ¿no? Sí, Eh, porque muchas veces, digamos, pasar de la parte conceptual, ¿no? sí, Filosófica, sí, sí. digamos, al ejercicio con lenguajes como extraños, ¿no? Dices, bueno, pues, Sí, ¿de qué sí, están sí, por hablando? supuesto. ¿No? Entonces, Sí. en ese sentido me refería. Pero, ¿les parece un mes? No sé. Sí, algo así, sí, sí, sí. Sí, también entiendo que en la dinámica esta de encierro que tenemos, yo por lo menos estoy un poco como más disponible, ¿no? Para este tipo de cosas. Como parece que, de hecho, hoy se ha asistido mucha más gente que en otras sesiones que tenemos presenciales. Ya, Esto es típico, ¿no? Porque lo presencial, pues al final es un poco más costoso, ¿no? El acudir, mientras que aquí es simplemente clic y ya, en principio. bien. Entonces, podemos a lo mejor apretarle un poquito y no tiene por qué ser un mes exacto, pueden ser a lo mejor 3 semanas o... Ok. ¿Qué día propondrían? Digo, como para ir Pues orientativa o tentativamente, pues... 13 de mayo. 13 años, en principio sí, pero no sé, déjame ver para que... Ujú, sí, 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 sí. Pero vamos, tentativamente, ¿no? Para luego ya con el resto, porque ya se han ido prácticamente todos, pero ya con el resto concretar, ¿no? Claro. Sí. Pero más o menos tener localizada la semana que nos puede interesar, pues yo creo que 13 de mayo sí, podría ser. Vale. A la Está misma bien. hora. Podría ser, si es un miércoles también, ok, sí, en principio vale, lo voy a apuntar ahí por si... Miércoles a las 4. Si hay Sí. algún inconveniente, pues lo vamos adecuando, ¿no? Ok, Entonces, creo que, según yo, son como 50 páginas, un poco menos, o sea, sería el ¿no? 1, 2 y, o sea, en la introducción el 1 y el 2, ¿no? Exacto, ¿no? Y con eso tenemos que empezar por algún lugar. Entonces, empecemos por ahí, que más o menos es algo que conocemos. Y eso, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Vale? La verdad, muchas gracias. Me Nada, pareció muy siento, claro. Lo conozco un poco, pero me pareció muy claro la forma de trabajo, ¿no? Entonces, siento que he sido un poco crudo en algunas cosas, porque al final ahí la consola pues impera, ¿no? Tiene su... Pero bueno, en fin, sí, vamos a ver. vale. Nada. Pues bueno, pues nada, fantástico. Nos vemos más adelante. Creo que a lo mejor el texto puede requerir algún tipo, pues a lo mejor de... Bueno, ustedes lo preparan sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros lo preparamos, vamos guiando, ¿no? Exacto, Nos gusta que sea como discusión, ¿no? exacto. Pero que alguien lo guíe. Yo podría guiar esto, ¿no? Perfecto. Yo podría guiar la discusión, Muy bien. pero la idea es que sea de discusión, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Oye, una pregunta. Adelante. ¿Subirías en algún lugar el video? El de hoy. Ujú, sí, sí. Sí, sí, está grabando. Sí, 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 sí. Lo voy a parar Vale, a la hora de grabar. Lo subiré a un Google Drive y se lo comparto. vale. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, pues mucho gusto Igualmente. conocerles. Dale. Ya Vale. cuando Gracias. salgamos de acá, nos vemos en persona, ¿vale? Sí, ok. Muchas Ok. gracias. Venga, hasta luego. Muchas Gracias. gracias.